Buenas tardes, señoras y señores. Agradecemos su participación en la revisión del Plan de Financiamiento del Gobierno Central y del Banco Central para el 2023. Participan en este evento el señor Nogui Acosta, ministro de Hacienda, el señor Roger Madrigal, presidente del Banco Central de Costa Rica, el señor José Antonio Vázquez, tesorero nacional, el señor Melvin Quiroz, director de Crédito Público, y la señora Bernardita Redondo, directora de la División de Gestión de Activos y Pasivos del Banco Central. Finalizadas las participaciones de los expositores, tendremos un espacio para consultas, las cuales pueden realizar por medio del chat que se encuentra disponible en esta herramienta. Por favor, indique su nombre, la entidad a la que representa y a quién dirige su consulta. Damos inicio con el mensaje del señor Nogui Acosta, ministro de Hacienda. Buenas tardes a todos los que nos siguen en esta transmisión. Corresponde al Ministerio de Hacienda presentarle al mercado financiero el plan de colocación de títulos. Esto lo hacemos como una propuesta de transparencia al mercado para generar mejor información y asegurarles una previsión en relación con lo que va a hacer el Ministerio de Hacienda durante este año. ¿Qué es importante de esta información que compartimos con ustedes? Que refleja un poco la salud de las finanzas públicas. El 2022 fue un año en donde el esfuerzo fiscal tuvo frutos, un superávit primario de 2.1% del PIB, un nivel de endeudamiento que se adelantó su punto de inflexión 2 años y cerramos en el menos del 64%, y eso es importante, porque refleja cuál es el compromiso de este gobierno con la disciplina fiscal. Las cifras que veremos hoy, la propuesta de financiamiento, también son un resultado de esa disciplina fiscal, por lo cual esperamos que el mercado pueda recibirlo con lo que representa una estrategia de endeudamiento enfocada en un proceso de mejoramiento del perfil de nuestra deuda. Muchas gracias por la atención que puedan tomar de esto y con muchísimo gusto las preguntas que ustedes requieran al final de las presentaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, don Nogui, por su mensaje. A continuación, el señor Roger Madrigal, presidente del Banco Central de Costa Rica, hará una presentación sobre el informe de política monetaria de enero 2023. Buenas tardes. De nuevo, algunos son viejos conocidos, nos hemos visto en más de un evento. Esto es una combinación del plan de colocación de títulos del Gobierno Central y el Banco Central, que es el motivo del evento, pero se toman algunos insumos sobre la situación macroeconómica y la coyuntura del informe que publicó hace más de 2 semanas el Banco Central sobre el informe de política monetaria. La idea es que el plan de colocación responde a un contexto macroeconómico, tiene mucho que ver con las proyecciones que el Banco Central realiza para los años 23-24 y de alguna forma también de cómo terminó el 23, que era lo que se estaba refiriendo don Nogui. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros? Somos economía pequeña y abierta, somos muy dependientes de lo que ocurra en el resto del mundo. ¿Y cómo caracterizaríamos hoy la coyuntura macroeconómica? Persiste una presión inflacionaria, pero esta se modera. Estas presiones las vimos en los precios de las materias primas, que aumentan y luego revierten en parte. Los costos de transporte marítimo que vuelven más o menos a niveles similares pre-pandemia, a una política monetaria restrictiva, que todavía estamos en ese ciclo. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que se ve en el resto del mundo. Digamos, una especie como de dualidad entre mercados emergentes y mercados de economías avanzadas. Uno podría pensar que con la información, sobre todo de los últimos días, que se anticipa un endurecimiento de la política monetaria, no global, pero en ciertas partes. Y bueno, lo que se dio a conocer a finales de enero por parte del Fondo Monetario, que confirma la desaceleración de la actividad económica.
Lo que vemos es la inflación de un conjunto de países que escogimos. Obviamente son muchos más, pero escogimos esos. Y tomamos la última observación de inflación en enero. Vemos una discrepancia entre lo que los países dicen, la inflación meta que tienen y la inflación observada. Vea que en los países que escogemos tenemos países emergentes y países avanzados, y es aquí donde viene la dicotomía. En el caso de las economías avanzadas, el ciclo no ha terminado. Se discute si los Estados Unidos llegarán al 5.25 o al 5.50, hay una discusión. Y lo que hemos visto es que la Unión Europea, o zona del euro, los ingleses, Suiza, bueno, otros bancos centrales en el mundo siguen más o menos el comportamiento de los Estados Unidos, a veces inclusive hasta el mismo aumento o cambio absoluto en las tasas de interés. En el caso de los países latinoamericanos, emergentes latinoamericanos, eso es también una muestra escogida de países que tienen metas de inflación. Observamos 3 casos, pueden ser Brasil, Chile y el mismo Costa Rica, en donde llevamos varios meses sin ajustar la tasa de política monetaria. El último ajuste en Costa Rica fue en octubre y se dice que estos países están en pausa. Es lo que se hace, una pausa para dar tiempo a que el efecto acumulado de los cambios se transmita al resto de tasas de interés y en general a la actividad económica. Y dependerá, de eso vamos a hablar, sé que probablemente haya preguntas sobre eso, y dependerá de varios factores que vamos a hablar ahora, de si el Banco Central va a continuar con un ciclo de aumentos, va a prolongar la pausa o hará alguna otra cosa. Entonces, eso es la coyuntura internacional, lo que caracteriza. En materia de crecimiento, muy rápidamente, quiero destacar que crecimos 4.3, es un crecimiento alto para la historia reciente de Costa Rica. En los últimos 10 años antes de la pandemia, del 2010 al 2019, el crecimiento promedio fue 3.5. Desde el lado de la demanda, ¿qué fue lo que hubo? Bueno, lo que llamamos las exportaciones netas, que es la diferencia entre exportaciones e importaciones, como variación anual en porcentajes, ¿verdad? Vemos que crecen más las exportaciones, es que hay ese empuje de demanda externa que de alguna forma motiva la producción en Costa Rica, producción de servicios. De todo, bueno, una parte muy importante, el consumo de los hogares, creciendo 3.3 en la mayoría de los países, al menos el 60% corresponde de la demanda agregada al consumo de las familias, de los hogares. Un crecimiento del gasto del gobierno muy moderado, 1.9, por razones muy conocidas, regla fiscal, contención fiscal. Un lunar de la economía costarricense, que es la formación bruta de capital, crecimos muy poco, menos del 0.8%. Si hay tiempo hablamos de qué es lo que hay detrás de ese bajo crecimiento, que bueno, que cambiará en el 2023 y 2024, pero qué fue lo que pasó en el 2022. Y cuando observamos por actividad económica, vemos que una especie como de cambio estructural que hay en la economía costarricense, viene lento, pero firme y persistente, que son las actividades relacionadas con los servicios, tienen las tasas de crecimiento más altas. Hoteles y restaurantes, información y comunicación, servicios empresariales, algunas que tienen una dualidad, como el caso de la manufactura, lo relacionado con zonas francas y perfeccionamiento activo, tiene altas tasas, pero en el global 3.1, y tal vez hablar un poquito, poner atención de 2 actividades que tienen tasas negativas, que es otra, digamos, de los lunares, de las sombras de la economía costarricense. La agricultura, que pasó por, digamos, una diversidad de choques en el 2022, choque climático, aumento de fertilizantes, y por alguna parte del año, problemas de colocación de algunos de la agricultura de exportación por el conflicto en Europa. La construcción, destino público, destino privado, es a todos los temas que hemos hablado en otros momentos de comportamiento y de ejecución, sobre todo de la obra pública. El mercado laboral muestra mejoras marginales, una caída de 2 puntos en la tasa de desempleo, al comparar 22 con 21 en los últimos trimestres, una caída del subempleo,
una caída de la informalidad, pero son tasas altas, ¿verdad? Hablar de una economía como la costarricense, un desempleo de 2 dígitos todavía es alto, no se recupera la tasa de participación, a pesar de que hay un aumento en la tasa de ocupación, está por debajo de lo que era prepandemia. Entonces, el mercado laboral, ¿verdad? Con ciertas fricciones y lenta recuperación. En materia externa, esta siempre es muy importante porque es uno de los desequilibrios que el país vigila. Lo que observamos es tal vez un déficit de cuenta corriente, que sería tal vez lo primero que tendríamos que ver. Un déficit de cuenta corriente que es financiado por la inversión directa. Tanto en el 21 como el 22, los déficits de cuenta corriente, que fueron 4, me parece 2.5 en el 21, 4 en el 22, son más que financiados por el ahorro externo bajo la figura de inversión directa. Hubo capital que vino al sector público, una parte, entre ellos está lo del FLAR, los préstamos del Fondo Monetario, la Agencia Francesa, el BID, etcétera, y el sector privado, pues también como un todo, donde obviamente la inversión directa también está incluido en eso. Tenemos que al final del año hay una recuperación en las reservas, más bien hay una ganancia de reservas después de que habíamos perdido reservas en el 2021, más que se recupera en el 2022 y fue lo que permitió que sin ningún trauma se pudiera hace poco más de 2 semanas hacer el pago del bono de deuda externa del 2023. Caracterizando lo que es el sector externo en Costa Rica, es una economía superavitaria en servicios, deficitaria en bienes. Tal vez veamos el último dato de reservas, 10.7 de PIB, es de un PIB mayor del 2023, entonces destacar esos efectos. Vamos a ver qué pasó aquí. Vamos a ver qué pasó aquí. Me disculpan ahí. Es de eso don Nogui se refirió. Muy importante los resultados fiscales de un déficit financiero de 5%, se pasó a un déficit de 2.5 como proporción del PIB. Y dos de los datos más relevantes es el 2.1 de superávit primario, ¿verdad? El primero en 13 años, lo que llevó a una reducción de la razón deuda-producto de 68 a 63.8. Las personas que son conocedoras de cifras fiscales tendrán que coincidir que es una reducción muy significativa, ¿verdad? Reducir 4.2 puntos porcentuales de la razón deuda-producto revela un gran esfuerzo. Y el último gráfico, donde veo el premio, la prima por riesgo que se cobra por la deuda costarricense, la que viene de caída, lo que mejora es la percepción que tienen los mercados financieros de Costa Rica. La inflación, eso lo hemos manifestado en varias reuniones, viene en descenso. Quisiéramos que fuese un poco más rápido, 7.7 en la lectura del mes de enero contra 7.9 en diciembre, 5.2 la subyacente. Todavía estamos lejos del 3% que hemos hablado, que es la meta del Banco Central del 3%. Y hay varias características de destacar de la inflación, una inflación de servicios que se acerca al rango de tolerancia, pero tenemos inflación de bienes muy alta todavía y tenemos la parte no regulada. Alguna preocupación tenemos con la parte no regulada, porque la parte no regulada es lo que son las presiones del mercado y nos dan una presión inflacionaria de 7.9. Entonces hay algunas cifras que favorecen, pero otras que preocupan en cuanto a materia inflacionaria. Recordemos que el Banco Central, el objetivo del Banco Central es una inflación baja y estable. Estamos en un régimen de metas de inflación donde el ancla de la política de la política monetaria son las expectativas de inflación. El principal instrumento de política es la tasa de política monetaria. Se complementa con otros instrumentos como el encaje mínimo legal
o como lo que hacemos en operaciones de mercado abierto, ¿verdad? Parte de eso es, en esta conferencia estamos hablando de eso, de lo que era el banco en los mercados financieros. Recordemos que con la tasa de política monetaria, la tasa que orienta las operaciones que hace el Banco Central en el mercado integrado de liquidez, básicamente recogiendo liquidez. Podemos hablar de esa parte estructural por lo que está ocurriendo en el mercado cambiario, de que el Banco Central está interesado en reducir excesos de liquidez en que llegan en el MIL. La tasa de política monetaria y con lo que hacen en el MIL en el corto plazo se transmite al resto del sistema, al sistema financiero. Estas tasas a los distintos plazos pues tienen un efecto sobre la demanda agregada, sobre la actividad económica con la idea de reducir presiones inflacionarias. Queremos recordar que tenemos un tipo de cambio, un régimen cambiario que llamamos de flotación administrada, es flexible. Si hay tiempo hablamos por qué tiene que ser así, tiene que ver con la denominada línea imposible, donde hay 3 características que son incompatibles, que es usar la tasa de política monetaria como instrumento para controlar la inflación, es tener tipo de cambio predeterminado, eso es incompatible con tener apertura en la cuenta de capitales y por lo tanto Costa Rica tenía que renunciar a una de esas 3 y renunció a la predeterminación del tipo de cambio y es por eso que tenemos flotación administrada. En la medida de lo posible, ¿verdad? Cuando el mercado funciona de manera eficiente, y efectiva, queremos que el tipo de cambio sea determinado por las fuerzas de oferta y demanda. Entonces, puede que a lo largo del año hagamos algunos cambios en la operativa del mercado cambiario, pero es para mejorar, para facilitar la formación eficiente de precios. Como hemos dicho en otras oportunidades, no existe un compromiso con un nivel o con una senda de tipo de cambio. Y el mercado, el Banco Central, pues interviene para reducir, cuando el Banco Central no interviene en el mercado cambiario para reducir la inflación, es por razones de volatilidad excesiva, pero no se utiliza el tipo de cambio como un instrumento antiinflacionario. Entonces, vamos a ver qué pasó aquí. ¿Qué acciones de política se realizaron en el 2022 y parte de ellas continúan? Bueno, tal vez las más visibles fue el aumento de la tasa de encaje mínimo legal del 12 al 15 en moneda nacional a mediados del año pasado, los incrementos en la tasa de política monetaria que iniciaron a finales del 2021 y en el mercado cambiario tuvimos un año, digamos, con una variedad de situaciones, una variedad de choques, un primer semestre con muchas presiones, especialmente al alza, presiones de oferta y de demanda al alza en el tipo de cambio. El segundo semestre, pues, mejoraron significativamente los ingresos por turismo, se dieron algunos factores estacionales que los observamos todavía hoy presentes. Estamos en la temporada, digamos, de ingresos altos de turismo. Hubo una mayor llegada de empresas por inversión directa, algunas existentes expandieron sus actividades y hubo nuevas empresas, todo eso incrementa la capacidad exportadora y la inversión en el país que tiene su efecto en el mercado cambiario. Hubo una reversión parcial de los precios de las materias primas, de los costos de transporte, en general de lo que se llamó el choque de las cadenas de suministros. Hubo una menor demanda, en parte por la reversión parcial del choque de divisas del sector público no bancario, y uno muy importante fue la significativa reducción en la demanda que realizaron las operadoras de pensiones. Eso es un factor de demanda, no de oferta. Parte de la política del banco llegó, no era que era para recuperar el premio, sino es el efecto de aumentar la tasa de política monetaria, se recuperó el premio por ahorrar en colones. Hubo, por el desempeño fiscal y por otras razones, una mejora en la percepción de riesgo soberano del país y en algún momento creemos que la compra de reservas del banco y el ingreso de los fondos del FLAR, el préstamo que se pidió por 1.100 millones en el mes de agosto, mejoraron la percepción del blindaje financiero del país, todo lo cual algún efecto ha de haber tenido en el mercado cambiario. ¿Qué es lo que ha ocurrido en el mercado cambiario? Pues después de 30 meses con una tendencia alcista,
entramos en un periodo desde julio al día de hoy con una tendencia hacia la baja, lo cual ha llevado al Banco Central a ser muy agresivo en reponer reservas. Hemos de julio a febrero, al día de hoy, aquí presentamos este enero, pero el mes de febrero es lo mismo. El banco ha incrementado su participación en el mercado cambiario para comprar divisas como demandante y no como oferente. Algunos meses vean que más del 65% de la participación del mercado en promedio desde el mes de julio en todos los meses. Algunos días particulares el Banco Central prácticamente ha sido el comprador de última instancia, casi el único comprador comprando el 97%, el 96% de la oferta de divisas en el mercado. Entonces aquí tal vez la idea es que el banco está en un proceso intensivo de reposición de reservas. Si hay tiempo hablamos un poquito de eso. Simplemente para que se den una idea, vamos a ver, cuando uno dijera con tipos de cambio promedio, el promedio del 2022 con respecto al promedio del 2021, lo que hubo en Costa Rica fue una depreciación del colón, o sea, el tipo de cambio aumentó en promedio. El promedio del 2022 es mayor que el promedio del 2021. Depende, si lo escojo en una fecha particular, entonces puedo exagerar los movimientos. Entonces decir que hubo una apreciación de tal por ciento, pero si escojo las fechas. Lo que podemos ver, la evidencia de más de 3 años, uno diría que hubo un periodo de enero del 2020 a junio del 2022, el banco hizo un uso intensivo de reservas y le proveyó al sector público en promedio diario de las negociaciones que hubo en ese periodo alrededor de, exageremos, digamos, de 5 millones de dólares. O sea, hubo una fuerza de oferta de divisas del Banco Central de 5 millones por día de negociación. Entonces, uno podría aceptar el argumento que esa fuerza de oferta lo que hizo fue moderó el alza en el tipo de cambio. Y tenemos un periodo como de 7 meses y medio, de julio a la fecha, en que el banco ha comprado más del 40% de lo que utilizó en 30 meses, y ha comprado alrededor de 1.280 millones de dólares, en promedio 8.1. Aquí es al contrario, el banco ha puesto una fuerza de demanda diaria, una cantidad demandada diariamente en promedio de 8.1 millones en cada uno de estos días de negociación. Entonces, si se hablara de una asimetría del Banco Central en el mercado cambiario, lo que refleja este periodo de los últimos 7 meses es que 8 meses, que la asimetría ha sido en incrementar las fuerzas de demanda en vez de aminorar las fuerzas de oferta. Entonces, es simplemente para claridad lo que el banco ha hecho, ¿verdad? Que la participación del Banco Central en el mercado cambiario, pues a todas luces lo que ha hecho es moderar las fuerzas que existen a la apreciación del colón. Para el 2023-2024 tenemos un mundo que crece a tasas relativamente moderadas. Tal vez vale la pena destacar que no se observan valores negativos en estos periodos, o sea, no, desde el 2022, 23, 24 no tenemos valores negativos, entonces no podemos estar hablando de una recesión de la economía. Tasas de crecimiento bajas, sí, para Estados Unidos, nuestros socios comerciales, etcétera. China, que tuvo por mucho tiempo tasas mayores al 5%, pues se espera que esté creciendo alrededor de 4.5 en el 2024. O sea, hay una moderación del crecimiento. Una noticia que no es buena noticia, y ya lo han visto con los datos de inflación de esta semana en los Estados Unidos, o la decisión que tomó el Banco de México, es el Banco Central de México, se llama Banco de México, el pasado viernes, que aumentaron en Estados Unidos la inflación. Lo que usted dice es que se desacelera la moderación, o sea, una persistencia. Y en el caso de los mexicanos, ellos probablemente con un instrumental similar a nuestro, lo que observan es que la inflación, aquí hay presiones al alza en la inflación, y por eso incrementaron nuevamente la tasa, el equivalente a la tasa de política monetaria o tasa de referencia en el caso de México. Si uno observa las metas de inflación o los objetivos inflacionarios de los países avanzados, andan entre 2 y 3,
dice aquí que en promedio el desempeño de la inflación será alrededor de 4.6. Están todavía lejos, se modera, pero está lejos del objetivo inflacionario. Ya en el 2024, algunos sí y otros no, estamos hablando de 2.5. Cuando nos vamos a las economías emergentes y en desarrollo, la persistencia es mayor. Vean que todavía hay una inflación casi del 8% en el 2023 y es 5.5 se espera en el promedio en el 2024. Entonces, que la persistencia en el mundo emergente pareciera que podría ser mayor que en las economías avanzadas, todo lo cual tiene implicaciones para nosotros en el mundo en que vivimos, nuestra postura con la postura de los demás y el mundo competitivo en materia de tasas de interés. Entonces, ¿qué fue lo que publicamos hace poco nosotros en el informe de política monetaria? Es que se espera crecer 2.7 en el 2023 y recuperar la tasa, una especie de tasa de crecimiento de mediano plazo que hemos observado en el pasado, de alrededor de 3.5 en el 2024. ¿Qué hay detrás de ese crecimiento? En el 2023 son más factores de demanda interna, aunque siguen siendo importantes los factores de demanda externa, exportaciones creciendo 5.7, 5.1 en el 2023 y 2024, pero hay una recuperación de la formación bruta de capital, que habíamos destacado que tenía un crecimiento muy tímido, o tuvo un crecimiento muy bajo en el 2022, que no llegó ni al 1%, bueno, se recupera. Hay un consumo de los hogares que se modera a 2.5 en el 23, que sería 3.1 en el 2024. Y cuando observamos por las actividades económicas que están detrás de esos crecimientos, esto es la demanda, el otro lado, por decir, la oferta, observamos de nuevo el vigor de los servicios, tal vez con tasas menos altas, pero de todas formas la parte más dinámica de mayor crecimiento en la economía, con tasas de crecimiento en general mayor del 5-6%, turismo, hoteles y restaurantes en el 2024 esperamos que esté creciendo ya una recuperación plena al 12%. Los servicios empresariales y servicios de información y comunicación son los que lideran el crecimiento en la economía costarricense por actividad económica. La agricultura se repone lentamente, tiene tasas positivas, pero después de haber caído 4.1, de ser 1.2 y 1.8, quiere decir que en cuanto a nivel todavía estaría por debajo de lo que estuvo en el 2021. Y en general, tal vez la construcción, ¿verdad? Todavía tendremos un mal año, de acuerdo con nuestra información y proyecciones de la construcción en una caída del 3%. Recuerde que eso se divide en destino público y destino privado. Todavía tenemos problemas de ejecución de obra pública y desatar algunos de los nudos que hay en la ejecución, sobre todo de obras de gran tamaño. Eso en materia de crecimiento. En la balanza de pagos, de nuevo, ¿verdad? Lo que hablé del déficit de cuenta corriente, 2.5 en el 21, 4 en el 22, se reduce a 3.4 y 2.8. Y vean la barrita roja, ¿verdad? Con crecimientos de 4.4 en ambos años de inversión directa, es totalmente financiado. No se espera, problemas de balanza de pagos en estos 2 años, es una relativa estabilidad. Vemos niveles de reservas relativamente altos por varias razones. Una es por el endeudamiento del país y otra es por el esfuerzo que hace el banco por comprar reservas, que es lo que ustedes han visto en los últimos meses. Y la caracterización del comercio exterior en Costa Rica, un país superavitario en servicios, deficitarios en bienes, bueno, como dijimos, una cuenta corriente estructuralmente deficitaria, pero financiada con inversión directa. Y luego tenemos un déficit de ingresos primario y secundario que tiene 2 componentes. Uno es el pago de intereses, alto pago de intereses de la deuda costarricense, no solo la pública, sino la privada también. Entonces hay un pago de intereses. Y la otra parte son la distribución de utilidades de las empresas de régimen definitivo de régimen de zonas francas y regímenes especiales en general de perfeccionamiento activo, los pagos de utilidades que hacen a sus casas matrices, que parte de eso se reinvierte, pero esa es la parte positiva de esa cuenta, ¿verdad? Que Costa Rica como país sigue siendo rentable para el resto del mundo. En materia de inflación, ya casi voy terminando, en materia de inflación, quisiéramos observar
banco da seguimiento a una cantidad de indicadores, le pone mucha atención a la inflación general, al IPC, es decir, al que calcula el INEC, y eso lo que nos dice es que marginalmente estaríamos dentro del rango de tolerancia con respecto a la meta a finales del 2023. No estamos tomando ese riesgo, puede que nos equivoquemos, pero eso es lo que nos dicen los modelos, y la tendencia, el escenario base, la tendencia central, nos dice que estaríamos a finales del 2023 muy cerca del 4, ligeramente por debajo del 4. Y en la inflación subyacente vamos a tardar un poquito más. Nos extendemos hasta la primera parte del 2024, cuando esperamos en inflación subyacente observar lecturas de la inflación por debajo del 4%. En materia de liquidez, simplemente hay recursos suficientes para que, bueno, la primera observación, perdón, vamos a ver, aquí es un toque más de la pena. La primera observación es que en materia monetaria no observamos no observamos excesos monetarios. Entonces vean que los crecimientos de los agregados monetarios son moderados de un dígito. Se liberarán recursos por la menor presión que ejercerá Hacienda sobre el mercado de fondos prestables. Se generarán recursos tanto por moneda nacional y moneda extranjera para que el crédito crezca. Entonces esos son los dos mensajes, ¿verdad? Que hay un control monetario, crecimientos moderados, pero con recursos suficientes para el crédito. Entonces, ¿qué riesgos tenemos? Bueno, no hemos salido del COVID, depende de la parte del mundo donde nos ubiquemos. Tal vez lo que yo denominaría el mayor riesgo, que es la extensión del conflicto en Europa. Vemos cada vez más países que de manera indirecta se involucran. Los potenciales de desastre son enormes. Lo que hablamos hace un momento, ¿verdad? De la Reserva Federal, el Banco de México, algunas que están en las proyecciones también del Fondo Monetario, de que haya una persistencia inflacionaria mayor a la supuesta en este ejercicio, lo que llevará a un endurecimiento de las condiciones financieras para un país como Costa Rica, que se endeuda en el exterior, pues eso nos haría en principio deuda un poquito más cara. Y depende de cómo se materialicen algunos de estos riesgos, pues podríamos tener un menor crecimiento de los socios comerciales, lo cual es un riesgo para menor crecimiento de la economía costarricense, tal vez menos presiones inflacionarias, pero con el costo de un menor crecimiento de la parte real en la economía. El interno, ¿verdad? Es en parte la convergencia de las expectativas de inflación, que si a la meta, ya que cuánto tiempo durará eso, si se logrará o no se logrará. De acuerdo con la evolución de las expectativas, vamos, pero es algo que se puede regresar en algún momento, entonces es un riesgo. Hablamos de endurecimiento de condiciones, entonces si por alguna razón no se aprueban, porque ahí están los financiamientos, pero no las aprobaciones legislativas en todos los casos, si no se aprueban, entonces puede causar, digamos, algún tipo de temor en el mercado cambiario, incrementa la demanda de divisas, entonces hace que el tipo de cambio aumente más que lo que los agentes prevén en este momento, y entonces podrían darse desórdenes cambiarios, inclusive algunos de ellos como que lleven a los administradores de fondos terceros a que se comporten como se comportaron desde 2020 al primer semestre del 2022, ¿verdad? Con una enorme presión sobre el tipo de cambio por sacar dinero de Costa Rica, y algo que lo vemos, lo vivimos, lo sufrimos año con año, especialmente en el 2022, que son las condiciones de clima, ¿verdad? El año pasado fue un año especialmente severo en materia hidrológica, ¿verdad? Con costos en infraestructura, efectos en algunos productos agrícolas o mercados en particular, entonces que llevaron a presiones inflacionarias, un parte de los riesgos que tomamos en cuenta. Y las acciones de política, pues se mantiene la inflación, la meta en 3%, el banco hará los ajustes en la tasa de política monetaria. Sí, no me voy a extender en eso, si me hacen una pregunta, pues hablo un poquito de cuál es el proceso. Continuará como lo hace, ya lo han visto, ya en más de mes y medio, la gestión activa de liquidez que hace el banco en el mercado integrado de liquidez. Eventos como estos ayudan a la comunicación para explicar qué es lo que hace y a la vez una especie
rendición de cuentas, lo cual debería ayudar a los agentes económicos a la formación de expectativas y en general la formación de mejores precios en los mercados. Mantendríamos una participación activa en el mercado cambiario mientras las circunstancias lo permitan, como lo ocurre en la actualidad. Seguiremos activamente comprando reservas y con el proceso del mandato que tenemos de proveer, de gestionar, no necesariamente poder gestionar las reservas que demanda el sector público no bancario. Y en los mercados siempre hay oportunidades de mejora en la medida que se pueda, en mercados de deuda y cambiarios, pues continuaremos promoviendo las mejoras que ayuden a la formación de precios. Y con eso termino, espero no haberme excedido mucho. Muchas gracias, don Roger, por su presentación. Ahora, la señora Bernardita Redondo, directora de la División de Gestión de Activos y Pasivos del Banco Central, se referirá a la estrategia de endeudamiento de dicha entidad. Muchas gracias. Ya están viendo la presentación, ¿verdad? Sí, señora. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos por su presencia en este evento que organizamos cada 6 meses junto con el Ministerio de Hacienda. Yo me voy a referir al plan de colocación de bonos de estabilización monetaria que tiene el Banco Central para este año. Y específicamente me voy a referir a cuáles fueron los resultados de las colocaciones de bonos del año pasado. Luego entraré propiamente en materia y me referiré al plan de emisión para este año. Y finalmente comentaré algunas otras cosas. En lo que se refiere a los resultados del 2022, nosotros habíamos anunciado una colocación bruta máxima de 430.000 millones y habíamos dicho que lo íbamos a colocar mediante títulos a 2 años en subastas mensuales. Si observamos qué fue lo que hicimos, pues vemos que estuvimos dentro de lo anunciado, colocamos casi 359.000 millones, o sea, un 83% del monto máximo anunciado, y todo lo hicimos mediante la colocación de títulos tasa fija a 2 años en subastas mensuales. Este panorama lo que nos lleva es a que el saldo de bonos de estabilización monetaria en el 2022 se redujera en 100.000 millones aproximadamente y a un cierto cambio en el perfil de vencimientos de los bonos de estabilización monetaria. Si ustedes ven este cuadro, al finalizar el 2021 aproximadamente un 74% de los bonos tenían un plazo al vencimiento de 74, digamos el 74% de los bonos vencían en 3 años o menos. En cambio, al finalizar diciembre, ese porcentaje se incrementa a un 80%. O sea, se está acelerando el perfil de vencimientos de los bonos del banco y esto es congruente con la estrategia que hemos seguido en los últimos años, que ha sido básicamente colocar instrumentos con un plazo de vencimiento cercano a los 2 años. Entonces, digamos que este es un resultado esperado. Muy bien, y básicamente eso es lo que les tengo que contar en relación con lo que hicimos el año pasado, que esperamos hacer este año 2023. Bueno, el Banco Central tiene una meta de colocación bruta máxima de 642.000 millones. Esta meta de colocación incluye el refinanciamiento de vencimientos por el orden de los 470.000 millones, o sea, estamos hablando de una colocación neta de aproximadamente 172.000 millones. Y pues hacemos la advertencia, como siempre, casi siempre lo hacemos en estos eventos, de que esta meta de colocación, por una parte es una meta de colocación máxima, por otra parte no incluye el efecto monetario de las eventuales operaciones cambiarias que haga el banco. Lo que sí es que la meta es congruente con el informe de política monetaria recién publicado, al que se refería don Roger hace un ratito. Y además pretendemos que las tasas a las que coloquemos los bonos sean congruentes con las decisiones de política monetaria que vaya tomando el Banco Central. Si llegamos a ejecutar ese monto máximo de colocación, pues esto sería lo que observaríamos en el 2023. Un incremento en el saldo de bonos de estabilización monetaria de aproximadamente un 14%. Terminaríamos el año con un saldo de 1,4 billones aproximadamente, considerando esa meta máxima de colocación y los vencimientos que vamos a tener este año. De momento, de lo que
nos proponemos hacer, hemos captado ya casi 22.000 millones y no hemos tenido vencimientos. Lo siguiente es cómo lo vamos a hacer. Y este año el plan de colocación de bonos del Banco Central va a tener dos componentes. Uno es el que hemos venido ejecutando hasta la fecha y es el primer componente y el componente principal del plan de colocación del banco. Vamos a seguir colocando instrumentos a 2 años plazo, tasas fijas, mediante subastas. Subastas que vamos a organizar mensualmente. Aquí están las fechas de las próximas subastas y como ustedes observan, las fechas se ubican más o menos entre el día 18 y el día 25, con alguna excepción, pero casi todas están para fechas entre el 18 y el 25. Estamos hablando más o menos como la tercera, cuarta semana. Haríamos las subastas de los bonos a 2 años. Ahora, ¿cuál es el segundo componente que incorporamos en el plan de este año? Nosotros vamos a introducir un plan de emisión de bonos de corto plazo, tasa fija. Con esto, pues lo que queremos es complementar las emisiones a 2 años. Es complementario, digamos que el pilar fundamental de la estrategia o del plan de este año son los bonos a 2 años, como lo hemos venido ejecutando durante los últimos periodos, pero complementariamente este año vamos a sacar este plan de emisiones de corto plazo. La idea es ampliar la gama de instrumentos a disposición del mercado. Nos parece que estos instrumentos pueden contribuir a la gestión de liquidez por parte de los inversionistas institucionales y otros participantes de mercado, dadas las características que tienen. Y en la medida en que se trancen en el mercado primario con cierta frecuencia y eventualmente en el secundario, nos parece que pueden conducir a una mejor formación de precios en la parte corta de la curva. Hoy en día las referencias en la parte corta a lo mejor no son un poco volátiles, pues pensamos que este instrumento puede ayudar a mejorar la formación de precios. Además, los instrumentos tasa fija tienen un tratamiento tributario un poquito distinto de los eurocupones, o sea, mucho más simplificado, más sencillo. Nos parece que eso lo puede hacer un instrumento también mucho más atractivo para los participantes de mercado. Entonces, lo que pensamos hacer es hacer subastas de instrumentos a 3 meses y a 6 meses. Posiblemente estas subastas las hagamos con una frecuencia mayor que las de los instrumentos a 2 años. Y vamos a empezar a hacer a colocar estas emisiones previsiblemente en mayo. Entonces, ya más cerca de ese mes, pues les daremos detalles más específicos de las subastas y de los instrumentos que llevaremos a mercado. Pero este es el plan que tenemos. Y este es el segundo componente del plan de colocación. Otros aspectos que les quería comentar. Vamos a mantener disponibles los mecanismos de gestión de deuda como canjes, subastas inversas o operaciones en mercado secundario de nuestros propios títulos. Y pues nos interesa tener retroalimentación de ustedes, oír sus inquietudes y pues eventualmente buscaremos tener reuniones con inversionistas institucionales o con otros participantes del mercado y en esto pues posiblemente los estarán contactando mis colegas Francisco Mesa y Yesenia Monge. Y esto es lo que yo les tenía que decir por el momento. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, doña Bernardita, por su presentación. Seguidamente, el señor Melvin Quiroz, director de Crédito Público, presentará la deuda pública del Gobierno Central. Muchas gracias, Catherine. Voy a compartir mi presentación. ¿Están viendo la presentación? Catherine, ¿me confirma? Aún no la visualizo, don Melvin. Ahora sí, don Melvin. Perfecto, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, señor presidente del Banco Central, señor ministro de Hacienda, a mis compañeros del Banco Central y del Ministerio de Hacienda
y sobre todo, pues muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan esta tarde en esta presentación. Me corresponde a mí dar una visión general de la evolución del endeudamiento público, particularmente del gobierno central. Y para esto, pues vamos a comenzar con los datos en valores absolutos, ¿no? del cierre de la deuda para el año 2022. El endeudamiento público cerró en 28.2 billones de colones a diciembre de 2022. De los cuales pues 21 billones son denominados en deuda interna y 7.2 billones denominados en deuda externa. Quizá aquí la primera característica a señalar es que hubo un incremento leve en la colocación de deuda externa, particularmente motivado por los mayores desembolsos de financiamiento con multilaterales. La otra característica que pueden ver en el gráfico abajo a la derecha es el descenso importante que se da o la variación que se da en estos montos nominales. El cierre de diciembre de 2021 era 27.2. A este momento 28.2 representa un crecimiento, una variación de 3.5%, que si lo comparamos con el año 2022 había crecido la deuda 11.7%. En promedio, en los últimos años, el crecimiento de la deuda ha sido de alrededor del 15%, lo cual quiere decir que este año se presentó una reducción verdaderamente importante en la dinámica que traía la deuda pública en los últimos años. Ese saldo de deuda, 28.2 billones, nos permite claramente cumplir con los objetivos que teníamos trazados con el Fondo Monetario Internacional. La meta que teníamos prevista con el Fondo Monetario Internacional era en 29.5 billones, lo cual está bastante distante de los 28.2 con el que estamos cerrando. Inclusive, si utilizáramos el tipo de cambio de referencia para el convenio que tenemos con el Fondo Monetario Internacional, que si mal no recuerdo era de 635, aún en ese caso, revalorando el stock de deuda con el tipo de cambio del acuerdo con el fondo, estaríamos muy por debajo también de la meta trazada con el fondo. Pasando ya a temas más de estructura de la deuda, hasta ahora hablamos de volumen. En términos de estructura, presento la descomposición usual que hemos estado viendo en materia de riesgo de refinanciamiento, en composición de tasas de interés y composición por monedas de la estructura de nuestra deuda. Y aquí pues llamar la atención sobre algunos elementos que destacan, particularmente, bueno, la deuda menos de un año al cierre del 2022 representa un 10% del total de la deuda que tenemos en el gobierno central. Esto básicamente motivado porque al cierre de diciembre de 2022 ya teníamos prácticamente encima el vencimiento de enero de 2023, el vencimiento que ya fue cancelado y redimido de forma exitosa, ¿no? Pero al cierre de diciembre de 2022 todavía teníamos ese vencimiento a menos de un año. La otra característica en donde nos encontramos un poquito por fuera de la composición deseable en el mediano plazo es en la composición de títulos tasa variable. Los títulos tasa variable representan hoy por hoy el 23.7% del total de nuestro portafolio y la estructura deseable que quisiéramos alcanzar en el mediano plazo es entre un 15 y un 20%. Los otros componentes, tanto en tasa fija como en títulos indexados, están dentro de los rangos que tenemos previstos en la estructura deseable de mediano plazo. El otro tema es en materia cambiaria, ¿no? En materia cambiaria nos mantenemos la composición de deuda denominada en dólares o en otras monedas que al cierre del 2022 alcanza un 39.6%. Aquí también nos encontramos un poquito por encima del rango deseable o del rango de la estrategia de mediano plazo, que se ubica o desearíamos estar entre un 25 y un 35%. Vean que entre el 2021 y 2022 nos hemos mantenido básicamente en ese 39%, y esto a pesar de que en el 2022
hemos tenido una actividad más importante de desembolsos con multilaterales en dólares, pero también una actividad fuerte en el mercado doméstico en la colocación de dólares, principalmente motivado en el prefondeo que tuvimos que realizar para enfrentar el vencimiento de enero de 2023 y en donde durante todo el 2022 pues estuvimos participando en el mercado doméstico en colocaciones en dólares. Con esa perspectiva de descomposición, ahora vamos a pasar a ver una visión un poco más de mediano plazo, ¿no? Tratando de identificar las necesidades de financiamiento que tenemos en el mediano y largo plazo. Primero voy a hacer énfasis en el cierre del 2022. El cierre del 2022, verán que mantuvimos necesidades de financiamiento de alrededor del 8% del PIB, lo cual dista mucho de las necesidades de financiamiento que veíamos años anteriores, que superaban el 10-11% del PIB. Este 8%, cuando uno lo descompone, la mayor parte de esas necesidades de financiamiento son básicamente renovación de amortizaciones, ¿no? Las amortizaciones representaron un 5.4% del PIB y el déficit, que fue el cierre del déficit a 2022, que representó 2.5% del PIB, asociado obviamente al primario al superávit primario que tuvimos al cierre del 2022 de 2.1%. ¿Cómo se subsanaron estas necesidades de financiamiento durante el 2022? Bueno, mayoritariamente fueron deuda doméstica. Nuestra participación en el mercado local representó casi el 7% del PIB. El restante en materia de deuda externa fueron una serie de desembolsos que hicimos con financiamiento multilateral particularmente. Y aquí es importante destacar que para este cierre de 2022 se acumularon en caja prácticamente los 1.000 millones que íbamos a necesitar en enero de 2023. Entonces eso significó realizar durante el 2022 un prefondeo importante para subsanar las necesidades de financiamiento del 2023. Para el 2023 proyectamos necesidades de financiamiento un poquito más grandes que las del 2022, básicamente motivados por la amortización de deuda, que representa un 6% del PIB. Acordemos que aquí estamos hablando de todo el 2023, entonces aquí está incorporado el vencimiento del eurobono, al cual ya le hicimos frente en enero de 2023, pero aquí está incorporado en estas cifras. Y nuestra estimación de déficit, de déficit global, se ubica en este momento en 3.6%, cifras que está asociado a lo que presentamos en el presupuesto del año 2023, pero que claramente podrían estar sujetos a revisión conforme en el año vayan evolucionando los ingresos y también la ejecución del presupuesto nacional. Aquí es importante recordar que inclusive ya en el presupuesto 2023, ya el presupuesto 2023 implícitamente contiene un superávit del 1.5%, lo cual quiere decir que inclusive si nosotros gastáramos toda la habilitación presupuestaria, aún así estaríamos garantizando el cumplimiento de un superávit primario de esa magnitud, de 1.5, en línea, obviamente, también con las metas del Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo visualizamos estas fuentes de financiamiento durante el año 2023? Bueno, durante el año 2023 posiblemente sí vamos a tener una mayor participación de deuda externa, básicamente motivado en la autorización que tenemos para participar en los mercados financieros internacionales. Recordemos que la ley que se aprobó hacia finales del año pasado nos habilitó a hacer una colocación de hasta 1.5 billones de dólares durante el primer trimestre del año y otra colocación de 1.5 billones de dólares en el segundo semestre del año, más las colocaciones que podemos hacer durante el año 2024 y 2025 para una aprobación de un programa de emisiones que sumó 5 billones de dólares. Entonces, las emisiones internacionales más los desembolsos que también tenemos planificado con los multilaterales y bilaterales van a dar un mayor contenido a ese financiamiento por la vía de la deuda externa. Claramente, la deuda doméstica seguirá siendo importante y estimamos que podría rondar alrededor del 4.3% del PIB, siempre y cuando
estos elementos que tenemos de financiamiento externo, como los eurobonos y los desembolsos externos, se materialicen. De ahí en adelante, para el 2024 y la estimación de mediano plazo es que las necesidades de financiamiento brutas van a continuar descendiendo, ¿verdad? Conforme la amortización comienza a ceder y se obtienen mejores resultados fiscales. Y aquí voy a entrar un poquito de detalle en el tema de amortizaciones, porque mucho de lo que veamos en el mediano plazo, particularmente entre 2023 y 2027, está motivado por una alta concentración de vencimientos de deuda en estos próximos años. Prácticamente entre el 2023 y 2027, donde ustedes ven estas torres importantes de vencimientos, tanto en colones como dólares, unidades de desarrollo y todos los instrumentos que tenemos, representan prácticamente el 50% de la deuda que está venciendo en estos años. De aquí la importancia de tratar de distribuir estos vencimientos de una forma mucho más equilibrada en el mediano y largo plazo. Y aquí obviamente pues la colocación internacional podría cumplir ese objetivo, ¿verdad? No solamente de tener menos presión y poder distribuir los vencimientos en el mediano plazo, sino también de alargar las colocaciones en nuestro mercado doméstico, y eso también aceleraría una composición de un portafolio mucho más equilibrado en el tiempo y con menos presiones en el mediano plazo. Esto en términos de amortizaciones. Aquí quisiera hacer un poquito de énfasis en el plan de financiamiento externo que tenemos previsto para los años 2023 y 2024. Es algo que recurrentemente nos consultan. Bueno, adicional a la posibilidad de participar en el mercado internacional, tenemos esta agenda de créditos exclusivos para apoyo al presupuesto, en donde todavía tenemos un desembolso cerca de 60 millones de dólares por desembolsar de una operación con la Agencia Francesa de Desarrollo, que ya está autorizado en la ley y únicamente estamos cumpliendo algunos prerequisitos que nos habilitarían tener este desembolso posiblemente en el primer semestre del año 2023. Tendríamos la posibilidad de los desembolsos asociados al acuerdo base o a la facilidad extendida con el Fondo Monetario Internacional. Recordemos que durante el 2023 tendríamos dos revisiones, la revisión para el cierre del 2022, que estimamos podría ser hacia finales de marzo, inicios de abril, y una segunda revisión para el cierre de junio, que posiblemente sea igual a como sucedió en este año, alrededor de septiembre, octubre. Eso podría habilitar para el año 2023 desembolsos de hasta 600 millones de dólares, dando cumplimiento al acuerdo con el fondo. Ya en la Asamblea Legislativa se encuentra en discusión un proyecto de ley que habilitaría dos operaciones de crédito, uno con la Alianza Francesa de Desarrollo por 100 millones de dólares y otro con el Banco Interamericano de Desarrollo por 600 millones de dólares, los cuales estarían previsto su aprobación en la Asamblea Legislativa para este año y su desembolso previsiblemente para el segundo semestre de 2023. Tenemos adicionalmente la facilidad de resiliencia y sostenibilidad, también con el Fondo Monetario Internacional, que esta estaría muy próxima a mandarse a la Asamblea Legislativa. Ya había sido aprobada en el directorio del Fondo Monetario Internacional, ya fue aprobado por las instituciones competentes a nivel nacional y faltaría únicamente remitirlo a la Asamblea Legislativa para su aprobación. Aquí estamos previendo que de ser aprobado por la Asamblea Legislativa, podría estar disponible para la segunda revisión que haga el Fondo Monetario Internacional en el segundo semestre del 2023 para un desembolso aproximado de 150 millones de dólares. El resto de la agenda que tenemos con multilaterales y bilaterales, pues estaría concentrada ya para el 2024, ¿verdad? Con operaciones de financiamiento que ya hemos adelantado y conversado con el BCE, con el Banco Mundial, el Gobierno de Canadá, la Alianza Francesa de Desarrollo y el Banco Interamericano de Desarrollo. Esta agenda obviamente la estaríamos moderando en función
de las colocaciones de eurobonos que podríamos estar realizando, tanto en el año 2023 como en el año 2024. Con esta caracterización de la deuda, podríamos entonces dar pie a visualizar cómo vemos nosotros la evolución de la deuda PIB para el mediano plazo, haciendo énfasis en que la deuda PIB realmente ya llegó a su punto de inflexión en el año 2021. Y lo que esperaríamos después del 2021 es una tendencia a la baja en este indicador, que para el 2022, como ya habían afirmado, cerró en 63.8%, o sea, una reducción de 4.2% del PIB en función de lo que había cerrado el 2021, que si mal no recuerdo era cerca del 68% del PIB. De aquí en adelante lo que esperamos es una tendencia a la baja que nos permita llevar la deuda a niveles por debajo del 60% del PIB. Aquí es fundamental que nosotros esperábamos este punto de inflexión alrededor del cierre de 2023, 2024. Sin embargo, las cifras fiscales y la evolución que hemos visto en materia de endeudamiento y de compromiso fiscal hacen que esta reducción y ese punto de inflexión lo hayamos presenciado ahora hacia el 2021 y con un cierre a la baja en el 2022. Es importante aquí y es clave, ¿verdad?, tratar de reducir la deuda PIB en el menor tiempo posible. ¿Y por qué hacemos tanto énfasis en querer llegar a un indicador menor al 60% del PIB? Bueno, y es que si nos mantenemos por encima del 60% del PIB en materia de endeudamiento, la regla fiscal seguirá aplicando en su modo más restrictivo, aplicando tanto a gasto de capital como a gasto corriente. Y claramente el país requiere un impulso importante en materia de gasto de capital y de inversiones. Ya veíamos un poco en la exposición de don Roger, cómo la formación bruta de capital y particularmente la que realiza el sector público ha tendido a la baja, y ahí es importante recuperar ese dinamismo en materia de inversión. La venta de activos podría ser un elemento que acelere esa reducción en los indicadores de deuda PIB. Eso sería un golpe directo, ¿no?, a la evolución de la deuda y se iría directamente a el indicador de deuda PIB y sería fundamental para poder amortizar de una forma acelerada la deuda. Esto, el hecho de que ya hayamos llegado a un punto de inflexión y que tengamos una tendencia a la baja, no nos baja los brazos, todo lo contrario, la evolución de la deuda sigue siendo vulnerable a los shocks externos que ya han comentado de parte del Banco Central, pero también a elementos internos como desastres naturales y otras contingencias, por lo cual sigue siendo muy importante en materia fiscal tener los elementos que nos permitan mitigar cualquier impacto de estos shocks, tanto internos como externos. Así que vamos a seguir con ese compromiso fiscal y ese compromiso en materia de reducción de la deuda pública. Y no solamente la deuda pública ha tendido a ese punto de inflexión y con una tendencia a la baja, sino también el control en el costo de los intereses. A pesar de que en términos absolutos el pago de intereses sigue siendo más alto, en términos del PIB estamos al mismo nivel que en el año 2020. En el año 2020 el pago de intereses representaba un 4.6% del PIB y en el año 2022 representa también un 4.6% del PIB. Esto quiere decir que a nivel absoluto los intereses están creciendo de una forma menos acelerada también. En el año 2022 estos intereses crecieron a un ritmo del 7.5%, mientras que para el año 2021 habían crecido en un 13.5%. Y esto a pesar de una coyuntura internacional que no ha sido muy favorable en materia de tasas de interés, tanto internacionales como locales, ¿verdad? Una política monetaria mucho más restrictiva en apego a las metas de inflación y al control de este indicador. Pero claramente la coyuntura no ha sido favorable en materia de tasas y aún así el crecimiento que tuvieron los intereses es menor que la que presenciamos en el año pasado. Importante resaltar que
la ley de eurobonos, la ley que nos permite acceder al mercado internacional, junto con otras iniciativas como la ley de apertura del mercado de deuda interna para no residentes y algunas otras iniciativas en materia de creadores de mercado, podrían acelerar esta contención en el costo de los intereses y reducir notablemente el costo de los intereses para la República, y con esto detonar mucho mayor espacio fiscal para dedicar a otras iniciativas de gasto que la sociedad requiere y principalmente gastos de capital. La evolución de tasas que hemos visto, bueno, ha sido efectivamente una presión al alza en las tasas de interés. Sin embargo, hacia futuro sí prevemos una menor presión en las tasas de interés, particularmente motivado en que se prevé que la inflación general estaría retornando a los niveles de tolerancia para el 2023 y los indicadores de inflación subyacente hacia el 2024. Eso podría estar generando pues una menor presión a lo largo de la curva, no necesariamente en materia de tasa de política monetaria, pero sí en la extensión de la curva vemos mucho menos presiones derivados de una presión inflacionaria. La tasa de política monetaria se ha permanecido invariable desde el octubre del año pasado. Hay una mejora sustancial en las finanzas públicas, lo cual hace prever que vamos a requerir también menos financiamiento, y tenemos acceso al ahorro internacional, ¿no? A través ya sea de la colocación de bonos en mercados financieros internacionales o bien a través de la atracción de no residentes en el mercado doméstico, y esto también podría generar una menor presión en los mercados locales. Vean cómo nuestras curvas de rendimiento, particularmente en colones, se han aplanado notablemente, ¿verdad? Con un costo importante de la deuda en el corto plazo, ¿no? Entonces, eso prevemos que conforme la inflación retorne a sus niveles en el rango meta previsto por el Banco Central, esto tienda a estabilizarse y también a darse un desplazamiento hacia abajo de toda la curva de rendimientos. En el mercado internacional, lo que vemos es unos spreads para el caso de Costa Rica que han evolucionado muy favorablemente, especialmente después de las revisiones con el Fondo Monetario Internacional, en donde se ha ido dando cumplimiento de las metas. Y hoy por hoy ya nos encontramos con un spread para Costa Rica que está por debajo del ENVI global y del ENVI Latam. Eso es un gráfico que hemos presentado recurrentemente, pero ahora nos concentramos en la evolución del último año. Y ya para las últimas cifras, lo que vemos es que Costa Rica está prácticamente 100 puntos base por debajo del ENVI global y 43 puntos base, sí, por debajo del ENVI Latam, lo cual hace ver que es un buen momento para acceder al mercado internacional para el caso de Costa Rica. Este buen momento se refleja también en los spreads cuando los comparamos con los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Aquí tenemos las gráficas y ustedes deben estar más familiarizados con estos tipos de gráficos, ¿no? En la parte baja tenemos al equivalente del bono del Tesoro para un plazo equivalente a nuestro bono con vencimiento al 2031. Y arriba, en la linecita más roja, tenemos al bono nuestro con vencimiento al 2021. Y a pesar de que las tasas han tendido al alza, nuestros spreads, que están reflejados en el gráfico de abajo, nuestros spreads han tendido a la baja notablemente durante todo el 2022. Tanto así que hoy nos encontramos prácticamente en los spreads más bajos que hayamos visto en todo el último año, durante todo el 2022. Estos para Costa Rica es una coyuntura muy buena para poder acceder a financiamiento tanto en el mercado internacional como en el mercado local. En el mercado internacional, este sólido desempeño en las finanzas públicas, la disciplina del gasto, el acceso a nuevas fuentes de financiamiento han generado comentarios muy positivos de analistas internacionales, ¿verdad? Han comentado desde, no sé, Bank of America, Fitch, Santander, hemos visto también publicaciones de Goldman Sachs y varios agentes y analistas en donde los mensajes claves que hemos recibido es que Costa Rica se ve ya como un país W,
que la colocación internacional va a dar mucha flexibilidad en materia de financiamiento, que ha habido un excelente desempeño fiscal, que este desempeño fiscal se ha visto plasmado en el esfuerzo que se ha hecho en el presupuesto 2023, que hay vamos a recibir una menor presión en el mercado doméstico, etcétera. Entonces, los comentarios realmente de analistas internacionales ven al país en una posición privilegiada en materia fiscal y nos da pie a un adecuado acceso al mercado internacional. Acceso que ya ha sido aprovechado por otros soberanos, ¿no? En los últimos meses, quizá desde octubre del año pasado a la fecha, hemos visto pasar a Guatemala, a Colombia, a México, a Uruguay, inclusive Colombia en varias oportunidades, a República Dominicana, e inclusive un no soberano como un privado, también accedió al mercado internacional como Liberty Costa Rica, que para nosotros es importante porque al final de cuentas refleja de alguna forma cómo desde una esfera privada también se puede acceder al mercado internacional con las ventajas de una referencia soberana que está siendo muy bien apreciada en el mercado internacional. El último punto que quisiera resaltar en este ámbito y de acceso a fuentes de financiamiento es la participación de no residentes como un elemento fundamental para reducir el costo de financiamiento. Y prácticamente la ley 10.335 que facilita esto y que fue aprobada hacia finales del año pasado, da pie a que podamos tener las condiciones para que no residentes puedan participar de una forma más activa en el mercado doméstico. ¿Qué hizo esta ley o qué vino a reglamentar? Bueno, vino a reglamentar, a eliminar obstáculos normativos que dificultaban la inversión de extraterritoriales, básicamente aclarar el tratamiento tributario que se debe realizar para no residentes, equiparar los niveles de retenciones en las fuentes para no residentes y que estas fueran equiparadas a los residentes, y aclarar y dar certidumbre a los inversionistas de que ese esquema tributario o esa imposición es la única imposición que aplicaría para las inversiones financieras. Y el otro elemento que también vino a normal o a reglamentar es la integración de los sistemas o de la infraestructura en materia de liquidación y custodia local con los sistemas de liquidación y custodia internacional. O sea, facilitar que esa integración entre la infraestructura local y la infraestructura de liquidación y custodia internacional pudieran integrarse. Nada más para referencia, los no residentes hoy por hoy, bueno, no hoy por hoy, este dato está a septiembre, es un dato viejito, tendríamos que tener el corte más reciente a enero, pero a septiembre representaban apenas un 1% de toda la tenencia de la deuda interna de Costa Rica, lo cual, por lo que hemos visto para otros soberanos en la región Latinoamérica y también global, es una participación sumamente baja de no residentes en nuestro mercado doméstico. Así que con estos elementos uno prevería muchas mejores condiciones de financiamiento para el año 2023 por parte del gobierno. Yo hasta ahí quedo y la verdad muchas gracias por su atención. Muchas gracias, don Melvin. A continuación, el señor José Antonio Vázquez, tesorero nacional, se referirá al plan de endeudamiento interno del Ministerio de Hacienda para el presente año. Don José, por cualquier cosa, tiene el micrófono apagado. Sí. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Me dicen si pueden ver. Sí. Sí, señor. Ok. De acuerdo, gracias. Bueno, hoy por la tarde, pues nos vamos a referir a ya lo que son los resultados del plan de financiamiento interno del gobierno central para el año pasado y pues bueno, también cuáles son las expectativas que tenemos para este 2023. Con respecto al requerimiento de captación del año pasado, nos habíamos
propuesto una meta máxima de 2.6 billones de colones, de los cuales lo que hicimos a nivel de mercado local, a nivel de colocación, fueron 2.3 billones, un gap ahí de alrededor de 300.000 millones de colones. En cuanto a estructura por instrumento y estructura por plazo, bueno, aquí por instrumento no es tanto una estructura, sino fueron los flujos que vimos a nivel del 2022, pues TP Colones, estuvimos con respecto al objetivo que teníamos del 40% más menos 5, con un 36%. TP Dólares, ahí sí tuvimos una desviación, pero esta desviación se explica por dos factores. El primer factor es que en el primer semestre del año pasado, pues tuvimos un premio por invertir en colones negativo al puro inicio y ya después muy bajo, cosa que se revirtió en el segundo semestre, pero eso también influyó en esta pequeña, bueno, en esta desviación. Y también el tema del prefondeo del eurobono con vencimiento a enero de este año, que pues por temas de atrasos que sufrimos en la aprobación de los nuevos eurobonos, pues tuvimos que prefondear ese vencimiento a nivel local y eso nos lleva a este flujo observado en TP dólares. A nivel de tasas variables, pues tuvimos un 2,40%, TP ceros un 1,79% y UDES, sí tuvimos una participación del 25,6% a nivel de instrumentos indexados. La estructura por plazo es bastante interesante. Ahí les digo que por lo menos si vemos la columna, denme un momento para ver si puedo poner acá el puntero. Listo, aquí está el puntero. Si vemos esta columna de acá, que es el saldo observado, que es la estructura del pasivo nuestro, pues en realidad nos estamos acercando al 100% con respecto a esa estructura de pasivos óptima que nosotros vemos a mediano plazo. Como pueden ver, a menos de un año un 10%, de 1 a 5 años un 37,5% y a más de 5 años un 52,5%. Lo que es bastante interesante es ver el flujo que tuvimos a nivel del 2022, que sí hubo una preferencia bastante importante en la parte de más de 5 años de esa estructura, con un 68,93%. Ese alargamiento que vimos está muy explicado, si se lo digo por instrumento, TUDES, pues tuvimos una participación importante en el TUDES de más de 5 años, el 45, y el TP dólares también tuvimos una participación importante en ese largo plazo. Entonces, por ahí es que se explica este alargamiento, también por las condiciones de que veníamos de cierta forma saliendo de la pandemia, donde en el 2021 tuvimos pues una asignación estratégica de activos de parte de los inversionistas pues bastante corta, esperando que saliéramos del tema de pandemia, y en el 2022, por lo menos antes de las expectativas de inflación que se veían de forma importante, pues sí tuvimos un poco de alargamiento de plazos. Entonces, eso explica este flujo observado, que como les digo, a nivel de estructura estamos totalmente en línea con la estructura óptima que vemos a mediano y largo plazo. Con respecto a los montos captados y plazo de colocación, pues
Lo que define este gráfico es que sí hubo esa preferencia que les estaba explicando anteriormente de instrumentos con una duración mayor a 10 años, de un 61% del total colocado en el 2022, y pues y la parte corta sí se vio con una demanda mucho menor. Con respecto al resultado de operaciones de gestión de pasivos, aquí lo que podemos ver es una baja con respecto al 2020 y al 2021 con respecto a lo que vimos en el 2022, y esto se atribuye primero que todo a menos necesidades de financiamiento que tuvimos en el 2022. No obstante, a pesar de que veamos esta baja, sí, a nivel estratégico nos estamos planteando que para efectos de aplanar ese perfil de deuda, que Melvin les explicó anteriormente dónde estaba concentrado en los próximos 5 años, pues sí vamos a retomar de forma importante estas operaciones de gestión de pasivos. Con respecto al impacto en los vencimientos, pues en el 2022 estas operaciones de gestión de pasivos pues tuvieron un impacto de alrededor de un 31% con respecto a las torres de vencimientos que teníamos. En el 2023 pues hasta el momento lo que hemos hecho ha impactado un 13% en aplanar un poco esas torres, y en el 2024 llevamos un 2%. Este ya es el impacto de vencimientos, pero con respecto a los instrumentos que hemos canjeado o que hemos hecho subastas inversas. Como pueden ver, aquí, por ejemplo, en el 2022 tuvimos un impacto importante en julio, otro también en diciembre del 2022. Por aquí ya en febrero, pues en la última operación que sacamos al mercado, pues impactamos alrededor de un 15%, y pues bueno, ya ahí se va disminuyendo ese impacto. Aquí tal vez es importante nada más reiterar que a nivel de esas series y de los cupones que estamos haciendo un call o que estamos recomprando en el mercado, pues sí hemos impactado de forma positiva a nivel del costo financiero del perfil de deuda que tiene en este momento el Ministerio de Hacienda. Saldo de colocación directa, pues en este tema hemos visto una reducción en los saldos de colocación directa, y esto se atribuye a dos factores en específico. El primero es que estamos fortaleciendo todo el concepto de lo que es caja única del Estado. Entonces hay muchas entidades que de cierta forma hacían esas colocaciones directas a nivel de los instrumentos que tenemos, OTC, y pues han pasado a caja única, y pues bueno, estamos avanzando en el tema de fungibilidad de esos recursos, y pues bueno, eso nos ha ayudado a bajar un poco esas colocaciones directas. Y segundo, que también estamos promoviendo mucho el tema de emisiones que sean estandarizadas para efectos de que tengamos un mercado secundario más robusto en términos de bursatilidad y en términos de liquidez. Este sería el plan de financiamiento ya para este año. Lo que estamos viendo es, bueno, esta va a ser la publicación del calendario trimestral de subastas que vamos a tener en estos meses. Aquí tal vez es importante mencionar que estamos con el tema de darle bastante importancia a las emisiones o a los plazos que tienen más demanda a nivel de mercado, que son estos plazos que ustedes ven acá.
y son los instrumentos que vamos a ofertar en este primer trimestre. Está también, como les digo, bueno, ya el 30 de enero hicimos una operación de gestión de pasivos. Vamos a tener otra a finales de marzo, pero como les digo, en todo el año estas operaciones pues van a ser bastante frecuentes para efectos de manejar de una forma más eficiente el perfil de deuda y con los plazos bueno, que con respecto a la comunicación que tenemos con el mercado, pues son las emisiones benchmark que queremos tener siempre en oferta. Este es el requerimiento máximo, y esto es importante, que es el requerimiento máximo de captación para el 2023 que nosotros estamos proyectando. Para el primer semestre estamos proyectando 1.3 billones, para el segundo semestre 1.4 billones, que serían 100.000 millones más con respecto a lo que revisamos en julio del 2022. Y como les dije anteriormente, no llegamos a ese 2.6, sino que fueron 2.3. Ok, aquí tal vez es importante mencionar cuáles son los supuestos de esos 2.7 billones. Este es un requerimiento máximo, y cuando le decimos un requerimiento máximo es que es muy conservador. ¿En qué sentido? Porque tenemos supuestos de que nada más vamos a utilizar a nivel de uso de recursos un desembolso por parte de la parte de eurobonos que tenemos aprobados de 1.500 millones de dólares, y también este crédito de apoyo presupuestario del FMI para el segundo trimestre de 290 millones de dólares. Claramente, si va avanzando el tema de créditos presupuestarios que ya Melvin les explicó anteriormente, y además el uso de recursos del segundo desembolso de eurobonos, pues lo podemos utilizar a nivel de tener estas obligaciones pues, cubiertas. Este monto pues va a ir bajando. Este es como les digo, es el monto de colocación bruta más conservador que estamos viendo a nivel de proyección. El requerimiento de captación durante este año, bueno, hasta el momento lo que llevamos captado a nivel de mercado local son 500.000 millones. Por lo que hemos explicado, va a haber una estructura de colocación mucho más, con una tendencia más alta hacia TP colones, por el tema de la colocación de eurobonos. Entonces, TP dólares no es que vamos a renunciar a nivel de TP dólares en el mercado, sino que simplemente vamos a bajar esa estructura fijada para este año a un 15%. Vamos a seguir también con los títulos ajustables, porcentaje de un 5%, cero cupón, ahí vamos a tener un 10%, y indexados, que esto es básicamente los UDES, por demanda que han mostrado ciertos participantes del mercado, pues vamos a seguir con ese 10%. Y a nivel de estructura por plazo, pues ahí vamos a seguir exactamente igual, que esa es la estructura óptima que nosotros vemos a mediano y largo plazo. Eso queda exactamente igual a lo que ya hemos visto anteriormente. Estas son las emisiones de referencia. Aquí tal vez importante cuáles vamos a inscribir nuevas a lo largo del año, y es tasa fija a 5 años, a 7 años, a 10 años vamos a inscribir de dólares noviembre 33, que de cierta forma se nos está acabando el saldo de lo que ya tenemos, entonces hay que inscribirlo. TEPRAS vamos a inscribir 33 y cero cupones abril 24 y agosto 24. Y ya para ir terminando,
estos son los principales proyectos que tenemos en el pipeline a nivel de tesorería. El primero es el programa de creadores de mercado, que bueno, ya se instauró una comisión ejecutiva y una comisión operativa para efectos de seguir adelante con este programa. Esperamos que en un término de 2-3 semanas ya estemos sacando un borrador del framework o de las reglas de negocio con respecto al programa para todos los que se quieran inscribir, ¿verdad? Y cuáles van a ser las principales reglas para efectos de ser parte del programa y cuáles son los valores agregados que en tanto de Hacienda como los que se inscriban pues puedan tener. Eso, la idea es que tengamos ese borrador y que lo circulemos a nivel de mercado para recibir sus recomendaciones. El segundo proyecto que tenemos en el pipeline es la valoración de emisión de deuda interna con referencia a tasa interbancaria, a tasa de referencia interbancaria. Esto pues ya lo estamos estudiando a nivel interno para efectos de ver si hacer unas emisiones estandarizadas con una referencia de tasa de referencia interbancaria. No sé, puede ser la TRI 6 meses, eso es lo que estamos viendo por ahí va más un spread. Entonces eso lo estaríamos viendo en este primer semestre. Tercero, ya estamos trabajando en un marco de referencia y estamos haciendo los primeros pasos para incursionar en emisiones de bonos temáticos que obedezcan algún objetivo de desarrollo sostenible, no solo a nivel externo, sino también a nivel interno. Nos estamos también apalancando en todo el proceso que ya vamos a hacer a nivel de eurobonos, con respecto a ese framework de sostenibilidad que tenemos que tener, que eso nos va a servir tanto para las emisiones, como les digo, locales como internacionales, y eso pues esperamos que este año lo tengamos listo, por lo menos hacer unas emisiones en ese sentido. Y por último, que esto ya va un poco más avanzado, que es con respecto a la ley 10.335, que es la ley de promoción y apertura del mercado de deuda pública interna, que Melvin ahora también se refirió sobre el tema. Ya estamos tocando puertas, bueno, ya tocamos puertas de hecho, para efectos de que Euroclear esta vez establezca un link a nivel de las emisiones de deuda local para que puedan ser Euroclearable, o sea, que se puedan negociar a nivel internacional, pero o sea, deuda que está registrada localmente, que los inversionistas externos pues puedan acceder a este tipo de deuda. Entonces ya también con eso pues estamos en el proceso ya de debida diligencia con Euroclear. Eso sería. Muchas gracias y cualquier consulta con todo gusto. Muchas gracias, don José, por su presentación. En este momento damos espacio al periodo de consultas. La primera de ellas es para don Nogui. ¿Cree que el país pueda recibir una mejora en la calificación próximamente? ¿Por qué cree que las calificadoras se han tomado tanto tiempo en hacerlo? Buenas tardes. Sí, nosotros consideramos que ese es el camino que tomarían las calificadoras, no solamente por el desempeño, sino por, digamos, las proyecciones que hemos podido mantener, el cumplimiento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, digamos, la expectativa de la economía costarricense. Creo que han durado un poco de tiempo por la incertidumbre internacional. También ese es un elemento que juega, y mi expectativa es que en los próximos días tengamos una mejora de calificación. Para don Melvin, ¿cuál será el rol del financiamiento externo para el 2023? ¿Tendremos este año préstamos de apoyo presupuestario? ¿De qué montos estaríamos hablando?
Sí, claro. Como habíamos presentado recientemente, sí esperamos la participación de Costa Rica en los mercados financieros internacionales. Tenemos la autorización de 1.5 billones para el primer semestre del año y 1.5 billones para el segundo año. Y en materia de apoyo presupuestario, bueno, recientemente presenté la agenda que tenemos prevista, que en total representarían cerca de 1.2 billones de dólares estimados de desembolsos para el año 2023 y cerca de 2 billones de dólares para el año 2024. Para don Nogui. El año pasado, la Asamblea Legislativa aprobó una emisión de bonos en el mercado internacional por hasta 1.5 mil millones de dólares durante el primer trimestre. ¿Aproximadamente cuándo se piensa realizar esa emisión? Esa autorización implicaba la necesidad de contratar unos bancos asesores. Ya esos bancos están contratados, Santander y JP Morgan, y ahora nos sentaremos con ellos a analizar las condiciones del mercado y decidiremos cuál es el mejor momento. La ventaja es que el país, dadas las condiciones fiscales, está en una mejor posibilidad de esperar el momento adecuado. No tenemos una fecha, dependerá de las condiciones del mercado y de la recomendación de los bancos asesores. Para doña Bernardita, ¿tienen el monto estimado con el que esperan salir a captar las emisiones de corto plazo del Banco Central? Sí, nosotros vamos a inscribir en la SUGEVAL un programa, digamos que relativamente pequeño, es de 200.000 millones de colones. Dado que es la primera vez que salimos con un programa de esta naturaleza, ya en el camino veremos si es necesario solicitar una ampliación del programa. Junto a eso, lo que queremos es hacer subastas por montos relativamente pequeños, pero con cierta frecuencia para facilitar que haya esas referencias frescas a las que me refería hace un ratito. Gracias. Para don Melvin, con respecto a la nueva emisión internacional que saldrá en los próximos meses, ¿habrá alguna restricción para los inversionistas locales? No, de parte del gobierno no hay restricciones para inversionistas locales. Mientras haya alineación entre los rendimientos que estamos viendo para una emisión de esta naturaleza, no habrían restricciones. En colocaciones pasadas, durante los años 2012, 2015 e inclusive la emisión que hicimos en el 2019, la asignación a locales ha rondado entre el 5 y el 10% del monto total de la emisión. Para doña Bernardita, en cuanto a la dinámica del Banco Central, ¿habrá subastas en que coincidirá la oferta de títulos de 2 años y de corto plazo? Previsiblemente sí. Habrá efectivamente en estas subastas mensuales de títulos a 2 años, eventualmente subastaríamos títulos de corto plazo. También podría ocurrir que haya subastas de solo títulos de corto plazo, porque como les comentaba, nosotros las de corto plazo las queremos hacer con una frecuencia un poquito mayor que las de los títulos a 2 años, pero sí podrían coincidir en algunos eventos. Gracias. Para don Nogui, veo que las necesidades de financiamiento aumentaron en casi 2 puntos porcentuales en el 2023 y es porque se proyecta un aumento en el déficit del gobierno de 1.1% versus 2022, 2.5% versus 3.6%. Eso me dice que para este año el gobierno piensa gastar más. Este aumento obedece que el gobierno planea eliminar la regla fiscal y con ello aumentar el gasto. De ser así, ¿no va en contra de lo acordado con el Fondo Monetario Internacional? He estado leyendo en el chat varias preguntas en esa dirección en relación con la regla fiscal y quiero hacer aquí una aclaración importante. La propuesta del Poder Ejecutivo en la Asamblea Legislativa está basada en 3 rubros importantes. Hay un umbral, un límite a la aplicación de la regla que se estableció sin tomar en consideración una serie de entidades.
Por ejemplo, están los colegios profesionales, por ejemplo, está ICAFE, Procomer, que lo acaban de resellar en la Asamblea Legislativa, yendo en contra de lo que el Poder Ejecutivo ha planteado, y es que saquemos aquellos que no tienen impacto desde el punto de vista fiscal. Ninguna de estas entidades afectaría el déficit, y eso es importante señalarlo. El segundo tema es que hay una serie de ingresos que no se pueden presupuestar dada la regla, como las donaciones, como los pagos a ERIS, en este caso particular, o Coripor, que están relacionados con la pandemia, en donde los ingresos bajaron sensiblemente y había una responsabilidad del Estado de pagar. Y el tercer tema está relacionado con lo que se refiere a intereses y a gastos de capital. La discusión en la Asamblea Legislativa es si estos dos van a salir. Desde el punto de vista del Poder Ejecutivo, hay un tema que es importante señalar y que todos ustedes sepan. El proceso de regla fiscal está determinado por la relación deuda-PIB. Cuando estamos por encima del 60%, solamente podemos incrementar el gasto del 65% del promedio de los 4 años anteriores. Si estamos por debajo del 60%, podremos aumentarlo en un punto 75. Cualquiera de los dos elementos nos va a llevar, y como bien lo pudieron ver ustedes, nosotros estamos haciendo un esfuerzo importante porque la relación deuda-PIB baje antes del 2027. ¿Qué significa eso? Que si nosotros logramos vender activos y bajamos de eso, ya estaría liberada la regla. No tenemos preocupación con eso. Incluso desde el punto de vista práctico, le puedo decir a quien pregunta que en el presupuesto del 2022 había un déficit primario establecido. Contrario censo, en el presupuesto del 2023 ya llevamos un superávit primario desde la presupuestación. Y esto es un proceso más transparente. Así que los déficits que están ahí no se refieren al esfuerzo que puede hacer el Ministerio de Hacienda para recortar el gasto, sino a la necesidad de financiar el gasto, que significa arreglar carreteras para mejorar productividad, ayudarle a los grupos vulnerables. En este sentido, lo que estamos diciendo es que vamos a ser muy transparentes con el mercado en relación con cuál es el déficit que estamos manejando. Y ahí yo creo que lo relevante no es el hecho de si nosotros vamos a aumentar el gasto o no, es que vamos a evidenciar frente al mercado cuál es el efecto que vamos a tomar. No estamos pensando salirnos a la regla por liberar el gasto. Estamos pensando limitar el efecto de esta a aquellas entidades que no tienen un impacto fiscal. Pero además de eso, quiero aclarar dos cosas importantes. Por un lado, tenemos un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que establece un superávit ya per se. Y cumplirlo es importante porque nos da acceso a los recursos. Y vendrá un crédito del Fondo de Resiliencia que también está relacionado con estas evaluaciones. Y adicionalmente a eso, en la ley que autoriza la emisión de eurobonos, también hay una serie de requisitos en relación con el nivel de endeudamiento y con el superávit primario. Por lo cual, el tema de regla, cuyo efecto es una reducción en el gasto a la generación de un superávit, ya está establecido. Así que el hecho de relajar la regla no impide cumplir con esas disposiciones. Yo no me preocuparía tanto por el tema de regla. No es un interés del gobierno relajarla para seguir gastando, pero sí me preocuparía por el cumplimiento de estos objetivos, porque eso sí tienen un impacto desde el punto de vista del largo plazo. Para don Nogui, ¿qué impacto va a tener la noticia de que Costa Rica ingresó en la lista gris de la Unión Europea en la colocación de los eurobonos? Mi percepción es que ninguna. Y creo que a lo largo de la exposición, no solamente de don Roger Madrigal, sino también de don Melvin Quiroz, quedó claramente establecido que los mercados se están fijando en Costa Rica por su capacidad de pago, por su desempeño fiscal, por la seguridad jurídica que establece. Señalar algo que es importante: esta lista gris o lista negra, como lo queramos ver, se llama el anexo 1, tiene implicaciones desde el punto de vista de lo que la Unión Europea percibe, pero no per se es lo que hace cada uno de los países de Europa. Cada uno de ellos tiene su propia lista.
Y ahí es donde nosotros hemos hecho un esfuerzo de explicarles que no es que no quisiésemos hacer la reforma, sino que, que había una imposibilidad, imposibilidad legislativa le podríamos llamar, porque tenemos que entender que las decisiones en relación con la aprobación o no de una ley no dependen del Poder Ejecutivo. Y ahí yo creo que no tendría un efecto por una simple razón. Normalmente las acciones impactan la inversión extranjera directa porque afectan a las empresas que se vienen a ubicar en este país. Quienes toman los eurobonos están haciendo una inversión financiera que no tendría un impacto por la inclusión de Costa Rica en esta lista por la parte de la Unión Europea. Para don José, ¿podría referirse a los supuestos asociados al monto de requerimiento máximo previsto para el 2023 de 2.7 billones? ¿Este podría bajar? Sí, con gusto. En efecto, de hecho que por eso es que le denominamos requerimiento máximo, porque digamos, estamos utilizando los supuestos más conservadores con respecto a ese requerimiento bruto que vamos a tener en el año. Como les dije anteriormente, con respecto a los créditos de apoyo presupuestario que pues se vayan ejecutando, y también si podemos hacer uso disponible de los recursos del segundo desembolso de eurobonos que ya está en ley, pues ese monto o ese requerimiento pues va a bajar. Pero sí, ese 2.7 billones sería como el escenario más conservador que estamos viendo a nivel del ministerio. Para don José, ¿cuándo tienen previsto que inicie el programa de creadores de mercado? Como también les expliqué anteriormente, la idea es tener ese framework, esas reglas de negocio ya, bueno, ya tener el primer borrador en las próximas 3 semanas. Luego de eso, recibir el feedback o las recomendaciones del mercado, pues lo ajustaríamos, y lo que tenemos a nivel de cronograma es que esté listo para finales de este semestre del 2023 y que ya podamos ejecutarlo para el segundo semestre del 2023. Para doña Bernardita, si la tasa de política monetaria está en 9% y han estado captando a 2 años el 9%, ¿dónde ven los títulos a corto plazo del Banco Central? Sí, muchas gracias. En efecto, recientemente la subasta de enero nosotros colocamos al 9%. Como les decíamos, la idea nuestra en la colocación de los diferentes instrumentos, tanto de los títulos a 2 años como los instrumentos de corto plazo, es que las referencias a las que asignemos sean congruentes con las decisiones de política monetaria del banco. Ya digamos, la tasa de asignación específica dependerá de las condiciones de la propia subasta, pero sí lo que queremos es que haya esa congruencia entre las tasas de asignación y las decisiones de política que vaya tomando el banco. Gracias. Y la última consulta para el señor ministro. La Ley 10.051, Ley para potenciar el financiamiento y la inversión para el desarrollo sostenible mediante el uso de valores de oferta pública temáticos, establece que en el caso de la administración pública centralizada le corresponde la emisión de valores de oferta pública temáticos al Ministerio de Hacienda. En una reunión de este tipo, un personero de Hacienda dijo que no lo habían hecho porque era mucho el papeleo. La consulta es, ¿cuándo van a emitir este tipo de emisiones? ¿Qué estarían fondeando? ¿Han visto proyectos de infraestructura, por ejemplo? A ver, yo creo que aquí tenemos una dificultad en relación con la definición de un bono temático. Cuando se ha hablado de bonos temáticos, tienen un proyecto particular. Hoy el gobierno se financia para el presupuesto que está aprobado en la Asamblea Legislativa. Y en este sentido, no distingue qué título corresponde a un proyecto particular.
En ese sentido, no veo por el momento esta generación de proyectos particulares. Y a eso se referían cuando hablábamos de la necesidad de definir esa parte. ¿Por qué bonos temáticos en términos generales? Me parece que tampoco el mercado ha hecho una demanda de estos títulos. No sé si más adelante podría hacerse. También quisiera pedirle a Melvin que hiciera una observación, porque sí hemos conversado de eso hacia adelante, pero en el corto plazo no estamos viendo ese tipo de emisiones. Correcto, señor ministro. Me gustaría ampliar un poquito la respuesta. Aquí hay varios elementos importantes que yo señalaría. Lo primero es que Costa Rica ya tiene abierta la puerta de emisores que tienen vocación de sostenibilidad o ambientales, o famosos ASG, ¿no? Ambientales, sociales, gobernanza. ¿Y por qué? Bueno, porque el país ya tiene una marca en materia de políticas públicas que están muy alineadas con los objetivos de desarrollo sostenible, con un compromiso ambiental, con un compromiso de sostenibilidad. Hay un plan nacional de descarbonización, un plan nacional de adaptación climático, damos rendición de cuentas sobre los NDCs, lo cual es muy apreciado por los inversionistas, esté o no esté etiquetado un bono en específico. Ya esto es un tema de actividad y de política pública alrededor del país. Entonces las puertas del país están abiertas para este tipo de inversionistas, y así nos lo han manifestado. Ya específicamente darle la etiqueta explícita a un bono en particular, efectivamente es algo que tenemos en mente, tenemos en nuestros planes de colocación, tanto en el mercado internacional como en el mercado doméstico, tal como lo adelantaba José Antonio. Y para esto estamos hoy ya concluyendo el framework que da cabida a este tipo de emisiones. Sí, hay algunos trámites burocráticos, hay que contratar una revisión de segunda parte, un second party opinion que se conoce, y eso lo haríamos en el momento en que accedamos a una emisión de esta naturaleza. Otro elemento tal vez importante ahí de rescatar es que cada vez es menos común que las emisiones se asocien a proyectos de inversión en particular, sino más bien a una política de país. Entonces, vemos cómo Uruguay y Chile emiten bonos ligados a indicadores de sostenibilidad, más que a proyectos particulares de inversión. Esto no es tan, se ha convertido menos frecuente. ¿Por qué? Porque lo que se trata de priorizar es precisamente lo que él mencionaba al inicio en materia de las políticas públicas asociadas a temas ambientales, sociales y gobernanza. Eso sería. Melvin, Sí, ¿puedo decir algo? No, casi que para resumir la idea, es que no es el proyecto el que es verde, es el país el que es verde. Eso es lo que nos han dicho. Eso es todo mi comentario. perfecto. Muchas gracias a las autoridades por su presentación y atención de inquietudes, y a las personas que nos acompañaron. La presentación y el video de este evento estará disponible en la página web del Ministerio de Hacienda, www.hacienda.go.cr, en el apartado Información para el inversionista. Que pasen muy buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias a todos.